Ok, 6:59. Hola Virginia, bienvenida. Carolina, ¿cómo estás? Iván, bienvenido. Mi pana, ¿cómo estás? Network GoPro. Maru, ¿cómo estás? Saludos. Loremar, saludos, Loremar. Alexis, bienvenidos. Estamos esperando que se conecte nuestro abogado asociado Gustavo Bravo. Cata, bienvenida. Bienvenida a este live. Ventura Pinto, bienvenido también. Mavisivo. Jenny, bienvenida. Bienvenida a este live. Estamos esperando que Gustavo se conecte. Ahí está Gustavo, por favor, solicita que... Ahí está. Uniéndose a nosotros. Bueno, mientras Gustavo se une a nosotros, hoy nosotros en live anteriores hemos venido hablando sobre dos áreas de servicio de la firma de Martínez, que presta Martínez Legal Firm. Uno de ellos, como bien saben, es la planificación sucesoral y el otro es inmigración. Hoy vamos a tocar el tema corporativo que lo maneja Gustavo. Bueno, aquí está Gustavo, vamos a ver. Algo está pasando con Gustavo. Vamos a decirle que le estoy dando la invitación. Bienvenido, Caro Varela, Maribel, bienvenida también. Vamos a ver qué le pasa a Gustavo. Ahora sí, ahora ya lo acepté. Bueno, entonces les estaba comentando que hoy vamos a hablar sobre el tema de derecho corporativo. Dentro de ese tema vamos a hablar de los diferentes tipos de que si manejamos asesoría sobre parol humanitario. Sí, Loremar, sí podemos ayudarte con ese tema. Bueno, hoy por cierto salió una decisión allí en un juzgado, creo que del juez, por aquí anoté Tipton, parece que aplazó o paró un poquito, el tema de lo que estaban pretendiendo algunos estados, entre ellos el estado de Florida, a través de los gobernadores, de paralizar la aplicación. Eso está en veremos. Ya Gustavo, a ver, Gustavo, no hay forma de que Gustavo se nos una. Gustavo, si me estás viendo, por favor, acepta el request. Yo le di al tuyo, aceptar y no, por alguna razón no pudiste. O vuelve a pedir que te ingrese aquí al live. Bueno, Loremar, con mucho gusto nos puede escribir un mensaje directo aquí en Instagram y con mucho gusto te contestamos el tema. Hola, miren, bienvenida. Te contestamos el tema o te apoyamos con el tema del parol humanitario, ¿ok? Pero hoy, bueno, vamos a enfocarnos en el tema que es el de las compañías, el diferente tipo de compañías, contratos y litigios. Ilsenar, bienvenida. Vamos a ver, Gustavo. Ahora, ¿cómo que sí? Vamos a ver. Finalmente. Aquí está, ahora sí. Hola, Gustavo. Bueno, siempre pasan estas cositas. Bueno, mira, Gustavo, le estaba comentando a nuestros seguidores que hoy vamos a hablar de, digamos, la tercera, lo que llamamos la tercera área de servicio que prestamos en la firma, que es el área corporativa. El tema de la planificación sucesoral está muy ligado con el tema de las compañías, la creación de las compañías y planificación patrimonial propiamente dicha. Y también lo que nos ha pasado últimamente, Gustavo, en la firma, que ha llegado muchos clientes con problemas de litigio, de incumplimiento de contrato, que les incumplen,
a lo que de buena fe ellos se obligaron. Entonces, bueno, por favor, Gustavo, danos un breve resumen de tu Vale, carrera. Sé que, escáner. bueno, veintitantos años que has hecho en los últimos Ya, veintitantos años, pero buenas trata noches de a abreviar lo que todos. más puedas No sé para si me arrancar escucha con la bien. materia. Bienvenido. Ok, perfecto. Entonces yo soy chileno originalmente, pero Sí, llegué yo aquí te a los escucho. 7 años, así que me eduqué en este país. Estudié en la Universidad de Florida para el Colegio de Derecho. Empecé mi carrera legal trabajando por dos de los bufetes más grandes del Estado, sí, incluso quizás del país, en temas de litigación, en temas de corporación, todo ese tipo de asesoría. Pero desde 2009 que salí de los bufetes grandes, trabajando por mi propia cuenta, hace un par de años nos juntamos con Ángel, así que la idea es ahora dar este tipo de asesoría, enfocarnos, por supuesto, todos diferentes clientes, pero yo creo en particular a la gente de empresarios que quieren hacer negocio aquí en Estados Unidos, y quieren educarse un poquito más o menos del sistema. ¿Okay? Yo he estado practicando aquí más de 20 años, así que tengo experiencia en las cortes, no solamente la corte de los juicios, pero también corte de apelación. Pero siempre le digo a la gente, mira, es como ir al médico y evitar ir a la cirugía. Y ir a la corte aquí para una empresa es como llegar a la operación, llegar a una cirugía. No solamente estresante, pero es costoso y es algo que puede afectar bastante la empresa. Así que lo que queremos dedicar un poquito más es cómo uno puede evitar la corte, cómo uno puede prevenir esos problemas. Algunas veces que no se pueden evitar, pero por lo menos, aunque tiene que llegar a la corte, uno llega en un mejor paso que antes. Así que en resumen, Así es, Gustavo. Sí, ya. exactamente. Bueno, mira, vamos a arrancar con el tema. Vamos a empezar con las compañías. Usualmente las personas que llegan a la firma quieren Sí. incorporar una LLC, que es Limited Liability Company o compañía de responsabilidad limitada o una corporación. Eso es básicamente. Ujú. Por cierto, esta noche vamos a dar un enfoque estrictamente legal, no fiscal ni tributarista. O sea, no nos vamos a enfocar en eso, sino esto es un live Claro, dedicado al análisis estrictamente legal de los beneficios o propósitos de cada tipo de sociedad. Entonces, háblanos un poco de esas sí. dos formas Mira, de asociarse para primero, arrancar por no allí y nada de las impuestos, diferencias, porque eso es las ventajas de cada uno. como un garabato alguna vez. Los impuestos es un tema separado y hay que manejarlo con un contador y también abogados que se dedican a eso. Pero mira, para ser breve, hay cuatro diferentes tipos de empresas típicamente, ¿ok? Tenemos primero lo que sería los sole proprietorship, que le llaman, que son casi llegar a empresas. Si una persona quiere empezar un negocio, una persona entra a ese tipo de sociedad que realmente no tiene otros socios, es una persona, la obligación, liability va a caer con esa persona. Así que eso es más recomendable a la persona que está arrancando y no se quiere complicar mucho con el tema de los requisitos de las empresas y también la parte de los impuestos, etcétera. Las otras tres empresas son lo más común que existe, que primero serían las corporaciones, ¿ok? Hay dos tipos de corporaciones. Tenemos la corporación C de Chile, y la corporación S de Salvador, ¿ok? Y eso es la diferencia. Bueno, la C es para closed, significa una empresa cerrada, y la S es más referente a un capítulo de impuestos, que la obligación, las liabilities, las pérdidas y las ganancias de la empresa pasan por la empresa y llegan a los accionistas individualmente. ¿Okay? La empresa C, la cerrada, esa es para las empresas grandes. Estamos hablando de Microsoft, Apple, por ejemplo, que van a tener no solamente más de 100 accionistas, pero también van a estar públicas, van a estar en el mercado libre, entiende, cosas así. Para esas empresas están hechas. Ahora, la desventaja de esas empresas es que el impuesto aplica a dos niveles. Se aplica al nivel de empresa y también al nivel de los dueños individualmente, de los accionistas. La otra empresa, la S Corp, que es la más popular,
Esa es solamente los impuestos aplican a los, dueños individualmente. La empresa no tiene que pagar impuestos, es solamente los impuestos caen a los dueños individualmente basados en la ganancia o la pérdida de la empresa. Claro, eso, disculpa que te interrumpa, claro, eso es una gran ventaja para las personas que pueden calificar para Correcto. una escort, para que Bueno, unos requisitos de ser la escort, ciudadano eso es un o punto importante residente, porque la no puede escort ser una empresa no pública, ¿no? puedes, ¿Ah? no, tienen que ser ciudadano americano, ¿ok? Para ser parte de un escort. Entonces ahí entramos a la cuarta opción, que es la más popular y que Sí. sería mi recomendación a cualquier persona que quiere entrar a una empresa para no complicarse mucho, es un LLC, ¿ok? Un Limited Liability Company, ¿ok? Y ese tipo de empresa tiene la ventaja de la S-Corp, pueden pasar los impuestos por la empresa no paga impuestos y solamente se aplican los impuestos a los individuos, pero también esa empresa, los dueños pueden ser gente que no son ciudadanos americanos, pueden ser extranjeros que son dueños de la empresa. También la diferencia como no es técnicamente una corporación, ¿okay? Los dueños no son shareholders o accionistas, son miembros. Y también no llega el requisito que como tiene la otra empresa que tiene que reunirte una vez por lo menos al año, tomar los minutos, etcétera. Son mucho más flexibles. ¿Okay? Ahora, la desventaja de un LLC es si quieres eventualmente tirar tu empresa a ir pública, okay, un IPO, Independent Public Offering, ahí tienes que cambiar la empresa a un C Corp, una corporación. ¿Okay? Pero eso obviamente, si llega ese problema, eso se puede cambiar. Entonces, esas son las cuatro diferentes empresas más comunes. Por supuesto, dentro de ese tipo de sistema existe, por ejemplo, los partnership, limited partnership, general partnership. Mira, eso depende del tipo de negocio que quiere entrar la persona. Por ejemplo, un limited partnership, que es una sociedad limitada, ¿ok? Es común si alguien quiere poner el dinero, invertir el dinero, pero otra persona se va a dedicar al trabajo. Entonces, está bien. Ujú. Disculpa que te interrumpa ahí, Gustavo, porque en los países en Latinoamérica, que hay muchas personas que nos siguen acá Ok, tienen su origen latinoamericano, eso es lo que llaman cuentas en participación. O sea, son empresas que claro. hay un socio capitalista El, que el, mete o varios y hay un el operativo, pues, ¿no? socio en Entonces, silencio que le y dicen eso es aquí. importantísimo, ¿Ok? es muy, muy El útil. point 7, lo bueno de ese tipo de participación, Mm, que el sí, socio no llega con las obligaciones de la empresa, es solamente un inversionista. Las deudas de la empresa quedan con el otro socio, que es el que opera la empresa, que maneja las cosas día a día. Entonces, lo más que va a perder el socio ahí va a ser la inversión, mientras que obviamente estamos hablando de otra empresa, si tienen deudas, las deudas son la responsabilidad de los socios. eso es importantísimo porque lo que estás hablando, y aquí pasa mucho, y nos ha pasado que aquí en el sur de la Florida llegan personas o están personas que ni siquiera llegan, sino están en sus respectivos países, invierten cierta cantidad de Correcto, dinero y lo ponen en una correcto. empresa para que otro socio sea el operativo, que sería como el general partner, ¿no? Que es el que, digamos, el que asume la liability y la responsabilidad del manejo de la empresa. En cambio, el inversionista Correcto. Ahora, en ese limita ejemplo, tú tienes su que tener responsabilidad fe en la persona al que inversor de está operando capitales. en la Es así, empresa ¿no? porque realmente no tienes un dicho en lo que va a ocurrir día a día. ¿Okay? Así que eso es importante. Tienes que tener la confianza porque uno pone el dinero en juego, pero tiene que acceder el control. Porque para no tener la obligación, los liabilities, obviamente la otra cara de esa moneda es, ok, no va a tener control cómo se maneja la empresa. Si no quieres lo que viene lo malo, no va a poder tampoco controlar en qué dirección va la empresa. Yo creo que eso se usa bastante en el tema de inmigración, para la inversionista, la Correcto. EB5, por ejemplo, ese tipo de estructura, porque la persona pone el dinero en un juego y simplemente deja que otro opere. ¿Okay? Eh, Así es. Y esto viene, nos lleva, Gustavo, a la importancia uh -huh. de los estatutos.
en cualquier forma de empresa que usted porque sirve para inmigración como tú mencionaste, por ejemplo, para las visas de inversionistas, la EB5 o la EB2, perdón, la E2, que es una visa no inmigrante, pero que si inviertes más de $100,000 en un negocio, pero tienes que tener el 51% al menos, tienes que tener una mayoría, y bueno, tienen que ser originario de un país contratado, pero hoy no venimos a la inmigración, pero este tema corporativo es importantísimo, porque vemos como, con preocupación que hay personas que compran y les venden y les ceden y lo ceden de una manera Claro. no adecuada, Bueno, y empezando porque no tienen la empresa de estatutos. ¿Cuál mira, es la primero, importancia de esos estatutos, muy Gustavo? importante, como De lo los decía todo operating abogado, agreements. que las cosas estén escritas, que sean escritos y tengan algún tipo de contrato escrito. Si tú te refieres a los estatutos que pueden gobernar las empresas, por ejemplo, aquí en la Florida, hay diferentes ex capítulos que gobiernan diferentes empresas, uno para la LLCs, otro que gobiernan las corporaciones. Esos estatutos sirven como la malla, como para rescatarte en caso que todo cae, pero eso te da lo básico. La recomendación. Cuando, Gustavo, disculpa, Gustavo, Correcto. cuando te refieres a estatutos, para el público son las leyes. Aquí mencionamos estatutos de ley. Entonces, Recuerde, bueno, como dijo Gustavo, él los vino de Chile a estatutos los 7 aquí años. son Entonces, leyes escritas porque, bueno, aquí el ok. concepto son por código y también por los casos, ¿ok? El precedente. Pero por los casos realmente no se meten mucho en cómo se va a gobernar la empresa. Hay otros tipos de obligaciones que caen en los casos, pero lo básico es los estatutos. Los estatutos, sin embargo, te dan lo mínimo, ¿ok? Te dan lo mínimo en protección. Por eso siempre la recomendación, si va a tomar el tiempo para formar una sociedad, que es una empresa, cómo se puede manejar la inversión, es muy importante tener eso por escrito, porque, repito, los estatutos dan los mínimos, uno puede poner sobre los estatutos otros requisitos adicionales para cómo se va a gobernar la empresa. Y eso es respetado aquí. Y no hay que, no es como en otros países que hay que ir al notario, sacarle estampillas, los diferentes sellos, etcétera. Simplemente puede ser un documento por escrito, firmado electrónicamente y eso aplica. Hay diferentes documentos, pero los más populares, lo que se usa más son uno que se llama el documento operativo, el Operating Agreement, ¿ok? Y el otro sería quizás un documento entre los socios, Shareholder Agreement, o si estamos hablando de LLC, un Membership Agreement, que al final sirven la misma función, que es lo que dicen, mira, te deletrean cómo fue la inversión, quién puso qué, el dinero, porque eso es importante, cómo arrancaron, cuáles van a ser las diferentes responsabilidades de los socios. Hay un socio que simplemente va a poner el dinero, el otro va a manejar, a operar la empresa, etcétera. También cómo vamos a dejar que entre nueva gente. Si un socio quiere vender, por ejemplo, antes de que le pueda vender a un tercero, tiene que primero ofrecérselo, por ejemplo, a otros socios. También, obviamente, cómo se va a hacer la distribución, que eso es muy importante. Cuando las cosas van bien, cómo vamos a repartir el dinero. Y también, cuando las cosas van mal, cómo vamos a agregar más dinero, cómo vamos a agregar más dinero a la empresa. Eso es. Esto importa. Sí, ahí es muy importante porque el operating agreement o un bylaw o un shareholder agreement es un contrato social y siempre le decimos a nuestros clientes, insistimos, aquí es muy sencillo incorporar una sociedad de este tipo, los requisitos son bien sencillos. El tema es cómo, cómo establecer las obligaciones de cada socio, inclusive la salida, Gustavo. Recuerdo cuando yo trabajé con un juez en Miami-Dade y él me decía, yo a veces no entiendo y pasa mucho con las personas latinas de que van a entrar a hacer un negocio, incluyendo un pacto social, pues como unos estatutos, y no discuten nada. Se asocian, se ponen ahí como socios en una página del Estado, pero no reglamentan. ¿Qué pasa si uno de los socios fallece? El que sobrevive quiere seguir asociado con la familia, la esposa, los hijos. ¿Qué pasa si pelean? La, Porque una la sociedad como un salida es muy matrimonio, entonces importante, cómo esa están salida que tú cómo van estás a manejar mencionando el es día a muy día, importante. repito, cómo van a agregar más dinero y al final qué tipo de eventos requieren, por ejemplo, la votación, mayoría, supermayoría,
tipo de evento va a resultar en que la empresa tiene que cerrar. Si un socio, por ejemplo, declara bancarrota, como tú dices, si fallece un socio, también hay provisiones que uno puede decir, bueno, si va a fallecer, no quiero meterme con los hijos, no me quiero meter con la familia, cada uno por su lado y cerramos el tema. Esos son los puntos que hay que conversarlo y determinarlos y definirlos antes de entrar, porque después lo que llega es, obviamente, es la cirugía, la litigación. Cuando no tiene eso bien escrito, ahí entran las peleas, ahí entra el divorcio de los negocios y el divorcio de las empresas. Así que, mira, al final no importa mucho el título del documento y una vez no importa tampoco el formato del documento. Es como todo, es como cuando uno, por ejemplo, va a empezar una empresa y aquí le piden el famoso business plan cuando te van a prestar dinero. No es lo que uno tiene escrito que es importante, es el ejercicio que uno lo fuerza a uno a sentarse y pensar por estos puntos. Así que te requiere que te sientes con tus socios o socios para decir, mira, ¿cómo vamos a determinar esto? Cuando suceda X, ¿qué es lo que vamos a hacer? Cuando suceda Y, ¿qué es lo que vamos a hacer? Para que estén esas cosas definidas antes. Y inclusive, Gustavo, ahí tú tocaste hace un par de minutos algo muy importante. El, nosotros sabemos que existen muchas compañías que prestan modelos, templates que llaman acá, y bueno, y ahorita por internet hay abunda ese tipo de material. Lo que nosotros insistimos es que se asesoren con un abogado especialista, porque en el caso de Gustavo, él conoce justamente, él ya ha visto las cirugías, ha estado en las cirugías. Entonces, él obviamente puede prever mucho más que un modelo que no dice nada, o sea, que no le va a dar una opinión a usted en un determinado contrato, bien sea societario como el caso de un operating agreement o un contrato como los que vamos a hablar ahorita, decir, mira, usualmente pasa esto, estas son las causas probables de incumplimiento, de salida. Entonces, Claro, es por no, eso que insistimos en la totalmente de importancia acuerdo, de que porque mira, al sea un final especialista que ayude las a... empresas son todas diferentes, ¿ok? Y al final las cosas que es importante para un grupo de socios no es lo mismo para los otros, así que no es un size fits all, como dicen los americanos, tiene que ser preparados para manejar la necesidad específica de la sociedad, de los empresarios. Pero también, como tú dices, las provisiones, al final, yo me acuerdo cuando trabajaba, por ejemplo, en el bufete, teníamos nosotros un departamento de, de transacciones, que era... Ahora Gustavo, sí, te quedaste ok. congelado. Perdón, ¿Aló? me estaba entrando Gustavo, texto. te quedaste... Entonces, ellos preparaban documentos para ti, de grueso, con todo tipo de provisiones, etcétera, Ajá. para justificar su existencia. Mira, para mí, como litigante, cuando tengo así una documentación, tengo más armas para pelear. Entonces, algunas veces la mejor forma de evitar una litigación es tener algo simple, que es directo y que no va a ser para diferentes tipos de interpretaciones, porque algunas veces en tener un país le abre la posibilidad de que los abogados te van a atacar por todos diferentes rincones. Así que el objetivo de los contratos es, primero, que estar claro qué son las Y bueno, obligaciones, y segundo, cómo podemos evitar ir a corte para pelear sobre estos documentos. Así que, claro, estoy de acuerdo contigo. Muy Gustavo, te estamos perdiendo un bien. poquito, te estoy escuchando un poco Ok. entrecortado. Ahora te veo mejor. Ok, bueno, ya hablamos de los diferentes tipos de sociedades, hablamos sobre la LLC, de las corporaciones, hablamos de los partnerships, hablamos de los limited partnerships, hablamos de la importancia del documento corporativo o el pacto social que son los estatutos, los operating agreements o shareholder. Y eso nos lleva a hablar de los contratos, que es otro punto importantísimo y que pasa mucho. O sea, digamos, eso es la causa fundamental de la cirugía, como lo llamas tú, ¿no? De la cirugía. ¿Por qué? Porque las personas vienen acá a los Estados Unidos, en Florida, vienen o hacen vida aquí,
desconocen cómo es la forma de contratar y bueno, ponen una cantidad de dinero, invierten en dinero, tiempo, sin tener las reglas claras. Ahí sé que hay muchos tipos de contratos, Gustavo. El tiempo obviamente siempre va a conspirar contra esto, pero podemos hacer otros live. Pero en principio hay dos tipos de contratos, de servicio o de bienes, ¿no? Y bueno, hay un millón, pero básicamente en lo que hemos manejado en la firma, incumplimiento de contrato, porque justamente no existe, como llama aquí el blueprint, el blanco y negro, ¿qué pasa si tú me vas a vender algún producto y no me llega? O cuál es la indemnización, o si me llega mal, o un servicio, que no hemos llevado varios casos de eso en la firma. Entonces, recomiéndanos qué debe hacer primero, o cómo se Bueno, debe, cuál es la aproximación cuando usted va a hacer ideal un tener negocio en las Estados Unidos, qué comunicaciones debe por hacer. escrita, ¿ok? Eso siempre ayuda. Por ejemplo, yo tuve un caso hace años cuando estaba representando a alguien de Argentina que aceptó un trabajo aquí, una posición, y lo hizo a través de correo electrónico, emails. Nunca llegaron a firmar el contrato y él estaba preocupado que no tenía un contrato firmado. Le dije, no, tú tienes un contrato, tú tienes el intercambio de comunicación por escrita que dice, mira, te ofrezco X y el otro lado dice, acepto. Entonces, por lo menos que exista la venida por escrita, que sea, puede ser mensajes por WhatsApp, por correo electrónico, lo que sea, pero algo que dé una huella por escrito de los términos que se acordaron. En un mundo ideal, por supuesto, tendríamos algo firmado por cada transacción, pero la realidad entiende que los negocios ocurren rápido, algunas veces no se puede ocurrir en esa forma, pero por lo menos que quede una huella por escrito, a esta altura, huella digital, de, mira, yo acepté con estas condiciones o yo pagué con estas condiciones. Y aquí está el intercambio de nuestra comunicación. Mucho mejor que tener un sistema cuando es, mira, hablamos por teléfono, él me prometió X, Y, Z y hasta ahí llegó nomás. Así que Eso es importantísimo lo que vamos a mencionar, porque a diferencia de los países de Latinoamérica, quizás esas comunicaciones no entran como evidencia de aceptar una oferta y que se genere un contrato, pues una obligación. Aquí sí, y eso es una de las primeras cosas que le decimos a nuestros clientes. Usted, desde la formación del contrato, la discusión, póngalo por escrito, envíe un email. Sé que a veces no da tiempo, bueno, en una conversación telefónica usted llega a su oficina o a su casa y ratifica, mire, de acuerdo a lo conversado, no sé qué tal, esto, queda entendido que esto va a ser así, así, asado. claro. Y eso puede ser tomado en cuenta Aquí, mira, en las una cortes nos corte, en la mesa de requieren que cirugía, tienen como que dice tener usted, esta para firma, que decir, tienen bueno, que tener este sello. Los únicos contratos que requieren ese tipo de nivel de detalle, testigos, por ejemplo, serían cuando estamos vendiendo, cuando se va a vender o comprar propiedad, terreno, una casa, algo así, o también cuando estamos hablando de testamentos, de los probate, etcétera. Pero para todo el resto de los contratos de negocios, no, los mismos correos electrónicos, mensajes por WhatsApp, es suficiente. Por supuesto, mira, la recomendación es entren en los términos inicial en esa forma y después contraten un abogado para que le formalice eso. ¿Okay? Yo siempre le digo a los clientes, nosotros los abogados no estamos para negociar, no contraten un abogado para negociar, contraten un abogado para formalizar el acuerdo que ya tienen. Ojalá el acuerdo sea por algo, por mensajes, etcétera, como tú dices, mira, ratificando la conversación, estos son los términos, aceptamos, estamos de acuerdo, ok. Y ahí un abogado le puede formalizar eso, porque hay provisiones que son importantes, obviamente, que siempre he preferido tener, ¿ok? Pero eso, mira, no, uh no -huh. todos los términos son importantes, pero por eso la idea es contratar a un abogado, porque especialmente si alguien tiene experiencia con litigación, sabe qué es lo que va a ser importante después en la corte, en el juicio, en frente de un juez. Y eso también tiene su valor. Y lo último sería evitar la litigación, pero si hay que ir a la litigación, bueno, esa es la otra parte. No sé si es el último tema que tenemos que hablar. Sí, así es. Sí, obviamente
cuando hay un incumplimiento de contrato, aquí lo llamamos breach of contract, o sea, se incumple, pues bueno, ya viene la acción ante la corte. Viene la acción ante la corte, obviamente se hace un acercamiento con la contraparte, usualmente entran los abogados allí, cuando entran los abogados, ya uno como abogado no puede hablar con el cliente de la otra parte, por limitaciones que nos da el colegio de abogados, que es el Florida Bar, entre otras cosas. Pero bueno, viene el litigio. Gustavo, yo sé que hay muchas causas que pueden generar un litigio, bien sea incumplimiento de contrato, bien sea casos de, ¿cómo se llama?, de negligencia. En estos días estábamos viendo un caso ahí de una caída de un señor y todo esto, ¿no? Porque eso obviamente lleva a un litigio. Y eso está muy de moda con los accidentes de tránsito, etcétera. Pero básicamente, Gustavo, en tu Bueno, experiencia, ¿cuál es al la nivel causa más frecuente comercial, de porque las litigio lesiones personales, que se uno, maneja? me dijiste, tú vives aquí en la Florida, no puedes salir a la calle sin escuchar un comercial para las lesiones personales, ver un letrero, etcétera. Eso es bien común. Pero a nivel comercial de negocio, es claro, el incumplimiento del contrato, el breach of contract, quiebra de las obligaciones que tiene quizás un socio, fraude, robo de dinero, cosas así. Eso es como un incumplimiento del acuerdo que tenía entre los socios. ¿Okay? También, por supuesto, hay pelea entre los proveedores. No me pagaron, yo hice este servicio, no me pagaron lo que me debían, o hicieron el servicio, le pagaron, pero lo hicieron mal. Así que al final, siempre todo al final llega con cuál fue el acuerdo y qué es lo que fue que no se cumplió. ¿Okay? Y un punto, mira, muy importante que la gente ignora cuando hace sus propios acuerdos es, aquí en este país, la regla americana es cada uno paga sus propios honorarios. ¿Okay? Si tú demandas a alguien, contratas un abogado, tú pagas tus honorarios y el otro tipo paga los de él. Excepto si hay un estatuto que diga lo contrario, que hay ciertos estatutos que uno puede mandar que tienen esa provisión, o si existe un contrato, dentro de un contrato, una provisión que diga el perdedor tiene que pagarle los honorarios al ganador. Y ese tipo de provisiones pueden ser muy importantes en las transacciones comerciales, especialmente cuando uno está hablando de dinero que quizás puede o no puede justificar contratar a un abogado, pero si uno sabe que si gano el caso, me van a reembolsar lo que tuve que pagar a mi abogado, es diferente. Porque, mira, económicamente, si estamos hablando de menos de $15,000, algunas veces es difícil justificar en un negocio comercial para vamos a ir a litigación porque se va a gastar eso en honorarios, en una pelea. Pero si hay una forma de recuperar ese dinero, claro, más los daños, recuperar los honorarios, ahí puede justificar ese tipo de litigación. Así que eso sería uno de los ejemplos por lo cual tener un abogado que le prepare un documento es importante. Ahora, deja bien rápido, algunas veces todo lo contrario. Si tú tienes la posición superior, por ejemplo, con tus propios empleados, quizás no vale la pena poner esa provisión, que el perdedor tiene que pagar los honorarios al ganador, porque tú tienes la posición superior que puedes pagarle a tu abogado y no darle incentivo al otro para decir, mira, si ganamos, ellos me tienen que pagar los honorarios. Así que esa es la dinámica que tiene que entrar cuando contrata un abogado. Pero ese me parece, eso es un tip bien valioso, bien importante, porque lo primero que vemos los abogados aquí americanos es que no llega un contrato y verdad no es un tema es un tema en beneficio del cliente. Pues. Una de las cosas que uno revisa dice, bueno, mira, está la provisión de que si nosotros ganamos este caso, la contraparte le va a pagar los honorarios, le va a reconocer los honorarios de su abogado. Bueno, eso es fundamental. Y créeme mira, es en muy mi importante experiencia, que las lo incluyan en su litigaciones contrato. Fácil, el 30 o 40% de los casos al final son casi totalmente gobernados por los honorarios. Mira, ¿quién tiene, o sea, ya o no por los daños que sufrió el cliente, pero mira, ya tenemos honorarios aquí, entonces la bomba nuclear, porque los honorarios en una litigación pueden superar los daños bien rápido. Así que años.
¿Cuánto años. puede durar un Mira, yo he litigio? tenido ¿Cuánto casos puede que han durar un litigio, durado, Gustavo? yo, Ay, para darte un ejemplo bien rápido, yo empecé trabajando en un bufete en Miami en el segundo año del colegio de Derecho, como law clerk. Estuve en ese bufete 6 años, ¿ok? sí. Cuando empecé con el law clerk tenía un caso, cuando me fui ese caso todavía estaba activo en una litigación, así que más de 7 años que duró el caso. Normalmente, 12, 18 meses, 2 años máximo. Ahora las cortes tienen los jueces una orden de la Corte Suprema del Estado que tienen que mover los casos más rápidos. Pero típicamente de iniciar el caso, iniciar la demanda, a llegar a juicio, no va a ser menos de 12 meses. Eso sería típicamente 18 meses a 24 meses. Pero ojo, la mayoría de los casos no llegan a juicio. Yo diría el 95%, quizás más, de los casos nunca llegan a juicio, se resuelven antes. Por diferentes, un acuerdo o hay ciertos procedimientos en el caso que eliminan el caso, etcétera. Pero eso es más o menos el tiempo. Pero también el tiempo es dinero y estresante y por eso hay que tratar de evitarlo si se puede. Claro, bueno, Gustavo, mira, yo creo que hemos cubierto, obviamente, conceptos básicos sobre lo que queríamos transmitir. En cualquier duda o consulta, si usted tiene una consulta respecto al tema corporativo, de cómo asociarse, de qué tipo de compañía, no duden en contactarnos a través del Instagram, Martínez Legal Firm, por supuesto, nuestros emails, contacts@martinezlegalfirm.com. Y bueno, ahí está toda la información, nuestra página web también. Y con gusto le vamos a responder. Y también el tema de los contratos, por favor. Cuando usted vaya a hacer un negocio, asesórese. Evite la cirugía, como dice Gustavo. Evite la cirugía, asesórese para que evite ir al quirófano, ¿no? Haga medicina preventiva o derecho preventivo, como lo llamamos. Bueno, Gustavo, mira, te agradezco mucho. Te agradezco mucho esta participación. Vamos a seguir, vamos a ver sobre qué más Ok, personas han estado un interesadas para ver si placer. hacemos otro live sobre temas más específicos. ¿Ok? Buenas noches. Bueno, y Chao, chao. recuerden, Planning First. Seguimos adelante. Buenas noches.